Oportunidad les traigo una suma de expresiones algebraicas muy interesante por el hecho de que se tiene expresiones algebraicas con fracciones como coeficientes de las variables, ¿ya? El método a resolver para esta suma de expresiones algebraicas pues es el método 2, ¿no? Lo más recomendable, elegir una variable y anotarlos en fila de manera descendente o ascendente, ¿no? En este caso podemos llegar a elegir lo que es la variable x. Vamos viendo, x al cuadrado, aquí no existe x, aquí sí x a la unidad, ¿sí? X al cuadrado, lo mismo x a la unidad, x al cuadrado. La variable de mayor potencia con relación a las x, pues llega a ser x al cuadrado, ¿no? Por tanto, tuviéramos, voy a anotar por este lado, aquí en esta columna vamos a anotar todo lo que tiene que cover x al cuadrado, el que le sigue sería x a la unidad, y esto está acompañando por y, ¿no? Entonces, en este caso vamos a anotar x, ¿ya? Y finalmente, pues, lo que tiene que ver con y cuadrado lo vamos a denominar términos independientes, si ustedes gustan, ¿sí? Simplemente de referencia nos sirve eso para anotar, ¿no? A la vez, pues, nos ayuda a ver en la primera fila la primera expresión, la segunda expresión y finalmente la tercera expresión algebraica, ¿no? Vamos anotando, ¿ya? Vamos viendo la primera expresión algebraica. Tenemos la primera cantidad, 5 sextos x al cuadrado, que tiene que ver con esta columna. Por tanto, por aquí estuviera 5 sextos x al cuadrado. El que le sigue es x a la unidad, es menos 2 tercios y cuadrado, no llegaría a ser el término independiente. Entonces vamos viendo 3 cuartos xy más 3 cuartos por x por y. Estamos anotando los que tienen que ver con x a la unidad, ¿no? Solo de manera referencial lo llamamos término independiente porque estamos utilizando la variable x de manera descendente. En síntesis no es el término independiente. Independiente es cuando simplemente es un número. Pero estamos trabajando con la variable x y para guiarnos pues estamos mencionando que y llegaría a ser aquello, ¿no? Y finalmente tendríamos menos 2 tercios donde no participa lo que es la variable x, menos 2 tercios y al cuadrado, y elevado al cuadrado. Y hemos anotado la primera expresión algebraica, ¿no? Ya tuviéramos la primera expresión algebraica. Vamos a la segunda expresión algebraica. Vamos viendo aquello que tiene que ver con x al cuadrado. Sería esta cantidad, menos 1 sexto x al cuadrado, que tiene que ver con x a la unidad. Sería menos 1 medio xy, menos 1 medio x por y. Y finalmente, más 1 octavo y al cuadrado. Vamos viendo la tercera expresión algebraica. Vamos viendo con x al cuadrado de manera inicial. Tuviéramos menos 1 tercio x al cuadrado. Vamos viendo con x a la unidad. Más 5 sextos x por y. Y finalmente, más 1 cuarto y al cuadrado. Línea de fracción y tendríamos que realizar la suma de cada una de esas cantidades. Para ello vamos a recurrir a sumar cada una de los coeficientes de x al cuadrado. Vamos a hacer, en este caso, cálculos auxiliares que nos permita determinar cuánto es la suma o la resta de estas tres cantidades con relación a la variable x al cuadrado. Vamos viendo. 5 sextos menos 1 sexto menos 1 tercio, ¿no? Serían los coeficientes de x al cuadrado. Tenemos que sacar un común denominador de estos tres. Un número que llegue a ser divisible entre estas tres cantidades. ¿Cuál podría ser? 6, ¿no? Si se dan cuenta, 6 es divisible entre 6. 6 es divisible entre 6. 6 se puede dividir entre 3, ¿verdad? Es divisible. Entonces, llegaría a ser el común denominador 6. 6 dividido entre 6, 1. 1 por 5 llega a ser 5. 6 dividido entre 6, 1 por 1, pues con este menos llega a ser menos 1. 6 dividido entre 3, 2. 2 por 1 es 2. Con este menos se hace menos 2. Por tanto, tuviera 5 menos 1, 4. 4 menos 2, 2. Tuviera como resultado 2 sextos. Mitad es 1, mitad 3. Por tanto, esto es 1 tercio, ¿sí? Entonces, la suma
de esta de 5 sextos x al cuadrado menos 1 sexto x al cuadrado menos 1 tercio x al cuadrado llegaría a ser 1 tercio. ¿1 tercio de qué? De las variables x al cuadrado. Vamos lo mismo haciendo con relación a la variable x y, ¿no? Tuviéramos la primera cantidad, 3 cuartos, ¿sí? Menos 1 medio y más 5 sextos. Obtengamos un común denominador. Una cantidad que llega a ser dividido entre estas tres cantidades. A ver, generalmente se obtiene multiplicando. 6 entre 6 es divisible. A ver si se dan cuenta. 6 entre 6 es divisible. Sí. 6 entre 2 es divisible. Sí, porque 6 dividido entre 2 es 3. 6 dividido entre 4 no existe un número entero, por tanto no es 6. Puedes multiplicar 4 por 2, 8. 8 tampoco va a llegar a 6. 2 por 6, 12. A ver, vamos viendo el 12. 12 es divisible entre 4, sí, llega a ser 3. 12 dividido entre 2 llega a ser 6, es divisible. 12 dividido entre 6 llega a ser divisible. Entonces está bien como con un denominador el 12. 12 dividido entre 4, 3. 3 por 3, 9. Menos 12 dividido entre 2, 6. 6 por 1, 6. Más 12 dividido entre 6, 2. 2 por 5, 10, ¿no? Igual. Más 9 menos 6, como resultado tenemos 3. 3 más 10 sería 13. 13 doceavos, ¿sí? Entonces esto es positivo, por tanto tengo más 12, perdón, no es 12, es 13 doceavos. ¿De qué variable? X, Y. Y finalmente vamos viendo con relación a las variables y al cuadrado. La primera cantidad, si se fijan, es menos 2 tercios más 1 octavo y más 1 cuarto. Tengo que obtener como un denominador, ¿no? Estas tres cantidades salen, son esos coeficientes. Tengo que obtener un común denominador, un número que llegue a ser divisible entre estas tres cantidades. Me parece que podría ser 24, ¿verdad? ¿Sí? 8 por 3, 24. Me parece que esa cantidad puede ser. 24 es divisible entre 3, sí. 24 es divisible entre 8, sí. 24 es divisible entre 4, también. Vamos viendo entonces. 24 dividido entre 3 es 8. 8 por menos 2, menos 16. Más 24 dividido entre 8, 3. 3 por 1 llega a ser 3. Y más, finalmente, 24 dividido entre 4 llega a ser 6. 6 por 1 más 6, ¿no? Vamos viendo la resta de estas cantidades. Menos 16 más 6 llega a ser menos 10. Menos 10 más 3, menos 7, ¿no? Menos 7, 24 avos. Por tanto, vamos anotando este coeficiente como coeficiente de la variable y al cuadrado. Por tanto, tuviera menos 7 24 avos de y al cuadrado. Y de esta manera, pues, llegamos a tener la suma de estas tres expresiones algebraicas que, como se darán cuenta, pues tiene fracciones como coeficientes de las variables. Espero les haya servido este ejemplo